desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso de Biología Matemática y esta vez vamos a estar hablando sobre una descripción termodinámica de la apertura y cierre de canales y del transporte transmembranal de iones, ¿no? Con esto casi terminamos esta primera parte de sistemas excitables en fisiología. Nos falta hablar un poco sobre el corazón y el modelo de Fenton y Karma sobre la parte eléctrica, ¿no? del músculo cardíaco, es decir, ver el corazón como un sistema excitable o las células del corazón como sistemas excitables. Allí nos va a salir algo interesante que son, para los que estuvieron en el semestre pasado, viejos conocidos llamados las ondas chocorroles, ¿no? Finalmente, cómo vamos a poder describir el sistema completo del músculo cardíaco, pues nos va a llevar a una descripción de tipo difusivo, y en esa descripción de tipo difusivo es donde vamos a reconocer a estos patrones interesantes de las ondas en espiral, también conocidas como ondas chocorroles. Ahora, eso lo vamos a revisar en las siguientes sesiones, y esta vez vamos a abordar este modelo termodinámico que trata de ir más allá en la fenomenología de lo que permite el formalismo de Hodgkin y Hooke. En ese sentido, es un poco más general y también nos va a permitir retomar algunas cosas de las células cardíacas. Va a ser un buen puente para empezar a hablar del corazón, ¿no? Entonces, vamos hacia la descripción general, vamos un rato al pizarrón y con eso tendríamos por la sesión de hoy, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón. Entonces, un poco la idea de por qué el modelo es justamente recuperar la fenomenología que un poco se pierde al pensar en estas funciones cuadráticas, cuárticas y cúbicas en el modelo de Hodgkin y Huxley, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues Hodgkin y Huxley, ya lo discutimos varias veces, lo ajustan pensando en un circuito, ¿no? Pero en un circuito hay una corriente y hay un capacitor, y en la membrana no hay capacitores. Entonces, lo que sí hay es transporte transmembranal de iones, y necesitamos dar una descripción física de qué es lo que está ocurriendo en el transporte transmembranal de iones. Entonces, vamos a hacer esto y vamos primero a dar una formulación genérica de este transporte o de este flujo transmembranal y vemos, ¿no? Entonces, vamos a llamarle
hay que describir los flujos hacia adentro y hacia afuera de la membrana, ¿no? Y entonces vamos a llamarle alfa al flujo hacia adentro y beta el flujo hacia afuera. Estamos hablando de flujos de iones a través de la membrana de la célula. Entonces, alfa va a tener la forma una tasa por E a la menos E alfa sobre KT, y la misma forma para beta. Las RJ, digamos, esas son tasas de flujo y están medidas en moléculas sobre milisegundos. Luego las J, ¿no? La E alfa y la E beta, son las energías requeridas por las moléculas para cruzar en la dirección hacia delante, ¿no? Es la energía requerida para el flujo de los iones en alguna dirección, ¿no? K es la constante de Boltzmann, y T la temperatura absoluta. Entonces, estas dos expresiones lo que miden es el flujo de iones hacia adentro o hacia afuera en alguna de las direcciones de los iones, ¿no? Ahora, vamos a llamarle delta G a la diferencia entre E alfa y E beta. Esto es, entonces es la diferencia de la energía requerida hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces es el trabajo realizado en el flujo de los iones, o el trabajo requerido para el flujo de los iones, ¿no? Entonces este de aquí es el trabajo. Se supone que las EJs dependen de la concentración de los iones, ya sea en el interior o en el exterior de la membrana, ¿no? Entonces, podemos reescribir tanto E alfa como E beta de la siguiente forma. E alfa la vamos a reescribir como B por delta G, y E beta es el complemento de C en la otra dirección, ¿no? Esta B
es alguna cosa entre 0 y 1. Y entonces aquí estamos suponiendo que la energía de alguna forma es descrita por una función continua que sigue siendo una aproximación gruesa, vamos, pero ya nos da una idea más pues sobre bases físicas del fenómeno, ¿no? Ok, entonces podemos reescribir alfa y beta como R alfa por E a la menos B delta G, donde este es el trabajo requerido para el transporte transmembranal, y pues de forma análoga es uno menos B delta G sobre KT, ¿no? Ok. Entonces, la idea de este parámetro B es que mientras más cercano, es una especie de sesgo de transporte, ¿no? Se considera que mientras más cercano esté de 1, es que está más, su dirección va más bien hacia adentro de la membrana, y mientras más cerca esté de 0 el B, entonces es hacia afuera del transporte, o preferentemente hacia afuera del transporte. Entonces la tasa entre el flujo en ambas direcciones, pues nos da una aproximación de estado estable que podemos escribir simplemente, ¿no?, usando estas dos cosas como E a la delta G sobre KT, nada menos, ¿no? Y además podemos escribir alfa menos beta, ¿no?, pensando en que aquí estas dos tasas pues están relacionadas con el flujo completo de transmembranal. Entonces podemos escribir esto como R E a la menos B delta G sobre KT menos E a la 1 menos B delta G sobre KT, ¿no? Es decir, R alfa y R beta los podemos aproximar a una sola constante, ¿no? Y de eso pues hay evidencia experimental, ¿no? Ahora, el flujo de iones, pues ya vimos que pueden ser de distintos tipos, pero la primera aproximación que podemos hacer es pensar qué pasa con los flujos del mismo tipo de ion, ¿no? Entonces, vamos a pensar que podemos asociarle una dirección al movimiento de esos iones, y pensando en asociarle un vector o 0, 1 o 1, 0, ¿no? Entonces este es ir de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces
genéricamente vamos a llamarle SDS a cualquiera de estos dos posibilidades, ¿no? Entonces, el trabajo necesario para ir en alguna de las direcciones viene dado por una NDS, que es el número de moléculas que van en esa dirección, y pues esto nos va a dar la dirección KT, el logaritmo natural de las concentraciones. Lo voy a poner acá abajo. Tenemos K por la temperatura absoluta por el logaritmo natural de la concentración del ion F adentro, y el ion S, afuera y adentro. Esto menos Q ZSB, donde Q es una carga puntual o elemental, B es la valencia, ZS es la valencia de los iones de tipo S, y B es la velocidad de la carga, ¿no? Ahora, si las moléculas de tipo S no tienen carga, entonces la descripción esta de aquí del trabajo necesario para el flujo transmembrano viene dado como esa NS por la dirección y aquí nos vamos a quedar nada más con KT, el logaritmo de la tasa de concentraciones, ¿no? Es decir, la parte electrónica ya no nos está preocupando ahí, ¿no? Y cuando la valencia es distinta de 0, podemos escribir delta GDS menos Q ZSNS por la dirección de S menos B, donde esta B, acá esta B es el potencial de membrana, y ya. Ahora, ese es el caso para un solo tipo de molécula. Y esa descripción sirve para los distintos tipos de transporte. Para el transporte que es pasivo, es decir, que es por electrodifusión, y también para los que son activos, que requieren algún tipo de bomba, ¿no? Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, o los transportes vía mediados por ATP, ¿no? Esos distintos tipos de transporte están bien descritos por una ecuación
que tiene generalmente esta forma, ¿no? Esta forma de... Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos diferentes tipos de moléculas, como en el caso del modelo de Hodgkin y Fox? ¿No? Cuando es un solo tipo, pues tenemos una ecuación de ese estilo. Pero, ¿qué pasa en el caso que tenemos sodio, potasio, cloro, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que tenemos M tipos de moléculas. Entonces, la energía necesaria para el transporte transmembranal de todos esos tipos de moléculas, ¿no? La G sobre este conjunto de tipos de moléculas, pues debería ser, y aquí pues el argumento es más o menos fuerte, la suma sobre todos los tipos en M de las delta GS, donde delta GS tiene esta forma de acá. Pero ahí hay una cuestión, ¿no? Aquí estamos pensando que están o que esta parte pues se está portando más o menos bien, ¿no? Pero y además que todos son del mismo tipo de transporte. Ahora, si tenemos únicamente transporte pasivo, transporte por vía de bombas, transporte activo, funciona muy bien. Ahora vamos a llamarle U al subconjunto de M de tipos, son los iones o moléculas que se transportan en una dirección termodinámicamente favorable. Es decir, que no requieren de una energía libre extra para su transporte, ¿no? Y entonces, no, estas son las activas, van a ser las que se transportan en una dirección termodinámicamente no favorable, que sí requieren una energía extra para su transporte. Las otras que son electrodifusivas. Si U es vacío, entonces el transporte es activo y pasivo, perdón, es pasivo, o electrodifusivo y activo en el otro caso. Y lo que vamos a tener es que la suma de las S en U de la energía necesaria para el flujo transmembranal
pues siempre va a ser más, en el caso activo, esto siempre va a ser más grande que el transporte el transporte pasivo, ¿no? Entonces, esa energía extra necesaria, pues puede ser por ATP o por traducción de luz, etcétera. Eso es en cuanto a la energía extra. Bien, ya tenemos generalmente descrito el sistemita para el transporte electrodifusivo y para el transporte activo de diferentes tipos de moléculas. Ahora, pero esto es en general para cualquier tipo de molécula, ¿no? En particular, pues, moléculas, ¿no? En particular a nosotros nos interesan los iones, ¿no? Y para iones, la expresión bueno, a partir de esta cosa podemos escribir la siguiente ecuación que relaciona los flujos, ¿no? Teníamos esta expresión y esto es igual a E a la eta menos delta E de E sobre dt por el producto de las concentraciones, las tasas de concentración, ¿no? Y esto a la ns por ds menos e. Aquí esta eta no es otra cosa que la suma desde que S es 1 hasta m de justamente de las ns cs menos ds por la valencia. Bt no es más que Qt sobre la carga puntual o la carga elemental, y delta E es la aquí la delta E es 1 en general, y la BE es el voltaje, el potencial fuera de la membrana, ¿no? Y esta parte de aquí, en el caso de iones, la vamos a poder reescribir como E a la menos delta G sobre KT es igual a E a la nu
por B menos B0 sobre BT, ¿no? Que ya es una expresión más sencilla, y B0 es delta E de E, que era estos dos de aquí, más la suma de los NS, ZS, CS menos DS por BS, para todos los tipos de moléculas, o de iones en este caso, ¿no? Esto de aquí lo podemos pensar como un potencial de reversa para el sistema, ¿no? Pero ya esta descripción general termodinámica pues ya tiene una expresión que tiene que ver más con la parte electrodifusiva en el caso de los iones. Ok. Entonces, las tasas de flujo de iones a través de la membrana la podemos entonces calcular a partir de lo que ya teníamos de la expresión de la diferencia entre alfa y beta, y utilizando esta parte de aquí tenemos R por E a la B eta B menos B0 sobre T menos E B menos 1 eta B menos B0 sobre T, ¿no? Entonces esta ecuación de aquí nos da ya una descripción termodinámica a partir de tratar de encontrar el trabajo necesario para que salgan o entren los iones, como una descripción de, ya no que se va hacia la apertura y cierre de canales, sino a la población completa de los iones que atraviesan en una dirección y en otra la membrana, ¿no? Es decir, una explicación más hacia Hodgkin y Hooke. Ahora, esto nos va a dar lugar a una explicación dinámica del transporte transmembranal en el caso del corazón, pero para eso quisiera revisar un poco de la fisiología del corazón. Vemos esta parte y luego hay que meternos un poco a estudiar autómatas celulares, que es lo que nos va a dar la descripción de Fenton y Karman. No vamos a poder hacer una implementación adecuada del Fenton-Karman, es un poco complicada. Hay varios ejemplos ahí en distintos repositorios, pero podemos irnos aproximando tratando de seguir el modelo, ¿no? Entonces, por el momento lo dejamos aquí. Nos vemos en la siguiente sesión y ya continuamos hacia otro sistema excitable que es el corazón, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente. My mom was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans.
say